Hola a todos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Andrés Martínez Suárez, quien es residente de medicina interna y está a puertas de graduarse como médico internista. Y con él vamos a repasar un tema de muy alto interés para la reumatología, y es el de la relación del virus de la hepatitis C con las enfermedades reumáticas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es del virus de la hepatitis C, más allá de las fronteras, y el porqué de este título es porque queremos hablar un poquito de qué pasa cuando el virus de la hepatitis C o la infección por el virus de la hepatitis C sale más allá del hígado, y especialmente en el caso que nos compete el día de hoy, cuáles son como esas manifestaciones reumáticas que se pueden presentar con esta infección. Primero, a modo de introducción, pues vamos a hablar de que recordar que el virus de la hepatitis C es un virus de ARN monocatenario del género Hepacivirus y de la familia Flaviviridae. Es un virus envuelto y fue aislado por primera vez en 1989. El modo de transmisión principalmente es por vía horizontal, es decir, por transfusiones de sangre, por contacto con fluidos corporales contaminados, principalmente pues vía de transmisión sexual y uso de drogas intravenosas y en menor proporción por transmisión vertical a través de la madre hacia el hijo. Es la principal causa de hepatitis crónica de cirrosis y de carcinoma hepatocelular a nivel mundial. Tiene una incidencia de aproximadamente 3 a 4 millones de casos nuevos cada año y es relevante porque tener la infección por el virus de la hepatitis C aumenta hasta 2 veces la mortalidad comparado con no tenerla. A modo de fisiopatología, pues recordar aquí en esta gráfica hay como dos componentes grandes. em, Uno a nivel inferior donde hablamos del compromiso, digamos, hepatotropo del virus. Tener en cuenta pues que el virus por medio de sus proteínas no estructurales y de las proteínas del core utiliza el metabolismo de los lípidos para poder llegar hasta el hígado. Ahí produce la estatosis hepática y con eso pues produce la inflamación crónica, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular y también por su inflamación crónica y la producción de interleuquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, puede generar resistencia a la insulina, aterosclerosis e inclusive por el depósito de inmunocomplejos a nivel del glomérulo puede generar enfermedad renal crónica. Digamos que desde el punto de vista de las manifestaciones extrahepáticas y sobre todo el compromiso reumático, lo importante es que debemos tener en cuenta que el virus no solamente tiene un tropismo por el hígado, por los hepatocitos, sino que también tiene un tropismo por los linfocitos B. Y esto ocurre porque tanto el hepatocito como el linfocito B comparten un receptor, una proteína que es el CD81, que es afín a, a las proteínas, digamos, del virus de la hepatitis C, y por eso pues genera tanto el compromiso a nivel hepático como todas las manifestaciones mediadas por inmunoglobulinas y inmunocomplejos es lo que tiene que ver más que todo con el compromiso reumático. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente el virus es reconocido pues por el linfocito. em, el linfocito B lo que hace es que empieza a producir inmunoglobulinas principalmente de tipo IgM y estas inmunoglobulinas tienen una actividad de factor reumatoide. Entonces van dirigidas contra la porción FC de las otras inmunoglobulinas y eso es lo que explica principalmente por qué puede ocurrir artralgias y porque en muchas ocasiones también puede simular una artritis reumatoide. Otra cosa importante es que el virus genera una estimulación crónica pues, del linfocito B por sus antígenos y eso lo que hace es que favorece la producción de anticuerpos que pueden eventualmente convertirse en autoanticuerpos y veremos más adelante en qué proporción más o menos se encuentran cada uno y una expansión clonal inclusive pudiendo generar errores a nivel de la replicación, digamos, de la expansión clonal del linfocito B e inclusive la aparición de linfomas. Otra cosa importante es que los inmunocomplejos activan el complemento y el complemento principalmente va a ser responsable del daño a nivel vascular, por lo que también podemos encontrar vasculitis en este grupo de pacientes. En esta otra gráfica, pues vemos que no solamente está el papel del virus y del linfocito B, sino que también hay otros actores como las células presentadoras de antígenos y los linfocitos TSD4 reguladores, donde hay básicamente una autorreactividad de los linfocitos T, hay una pérdida como de esa regulación del linfocito T, lo que hablábamos de la expansión policlonal del linfocito B, y todo este proceso de translocación, de hipermutación somática y eso,
lo que va a permitir es que va, o lo que va a favorecer es que existan algunas alteraciones, sobre todo translocaciones del cromosoma 14 y 18, con activación de un protoncogen que es el BCL2, que lo que va a hacer es que va a favorecer el crecimiento, la replicación celular y va a inhibir la apoptosis de las células. Entonces, básicamente todo esto nos va a generar a que se produzcan inmunoglobulinas, autoanticuerpos, principalmente el factor reumatoide, la aparición de crioglobulinas y la activación del complemento, y eso es lo que nos va a llevar a la aparición de las manifestaciones reumáticas y extrahepáticas de la infección por hepatitis C. En cuanto a cuáles son las manifestaciones autoinmunes más frecuentes, pues primero tener en cuenta que hasta el 70% de pacientes con infecciones por hepatitis C puede tener manifestaciones extrahepáticas y de este 70% más o menos el 40% son manifestaciones reumáticas. Lo más frecuente por lejos son las poliartralgias, hasta en un 50% de pacientes más o menos, seguido por los síntomas secos en un 20%, las vasculitis en un 15%, síntomas o la aparición del lupus en un 15% y la artritis en un 10%, perdón, y la artritis en un 5% de los casos. Esto, diapositivas para mostrar un registro que existe a nivel internacional, es algo viejito del 2009. Sin embargo, pues fue una caracterización que hicieron de aproximadamente 1020 pacientes en todos los continentes y varios países del mundo. Entre esos, aproximadamente el 1% eran países de Sudamérica, principalmente Colombia, o principalmente México realmente, y uno de esos pacientes era colombiano. Y algo relevante de este estudio, lo que querían mirar es cómo cuál era la proporción o la prevalencia de las enfermedades autoinmunes en los pacientes con infección por hepatitis C. Y lo llamativo es que lo más frecuente por lejos fue el síndrome de Sjögren hasta en un 47,5%, seguido por artritis reumatoide en un 14,7%, lupus en un 12,6%, poliarteritis nodosa en un 7,6%, el síndrome antifosfolípido en un 5%, miopatías inflamatorias en un 3,8%, sarcoidosis en un 2,3% y esclerosis sistémica en un 1,1%. Y cuando lo discriminamos por la positividad de los autoanticuerpos, pues vemos que los pacientes que tenían ANAS positivos en un 98% estaban asociados a lupus, al igual que la hipocomplementemia en un 70% estaba asociado a lupus. En el caso de factor reumatoide positivo, pues como era esperable, en un 99% estaban asociados a artritis reumatoide y la crioglobulinemia hasta en un 68% se asociaba a la presencia de vasculitis. A nivel de epidemiología, un poco más local, digamos, tenemos este registro del boletín epidemiológico de la semana 28 de 2023, donde el boletín nos habla de que para el 2019 inicialmente había aproximadamente, según la OMS, 58 millones de casos de hepatitis C a nivel mundial y un 7,2 millones de pacientes a nivel de las Américas, con una mortalidad estimada de 290.000 personas. Y puntualmente en Colombia para el 2023 se documentaron 826 casos nuevos con una incidencia de aproximadamente 1,4 casos por 100.000 habitantes. Y vemos en el gráfico de la derecha que el puntico rojo, que es el que habla de la mayor incidencia de la infección, pues encuentra más que todo a nivel central del país, lo que es Bogotá, Cundinamarca, Caldas, más o menos. Este otro estudio es un estudio que se hizo un metaanálisis para evaluar la prevalencia, la calidad de vida y los costos económicos de las manifestaciones reumáticas asociadas a la infección por hepatitis C. Se incluyeron aproximadamente unos 102 estudios, de los cuales pues había una mezcla de ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales, principalmente cortes y casos y controles. Y es un análisis que se hizo aproximadamente entre 1994 y 2014. Que es lo interesante que desde el punto de vista de reumático, pues tenemos 4 estudios de artritis reumatoide, tenemos 21 estudios de crioglobulinemia y tenemos 11 estudios de síndrome de Sjögren. En esta gráfica, no, en esta tabla, perdón, lo que quería mostrarles era, bueno, cómo hicieron la comparación en la segunda columna de la prevalencia de las manifestaciones en pacientes con hepatitis C y comparado con la prevalencia de estas mismas manifestaciones en pacientes sin hepatitis C y para eso le calcularon un OR. Y para eso lo que hicieron fue que utilizaron los estudios que tenían casos y controles comparándolo pues con los controles de los mismos estudios. Y vemos que, por ejemplo, para el caso de la crioglobulinemia mixta, la prevalencia era mucho mayor en pacientes con virus de la hepatitis C, teniendo un OR de aproximadamente 11,5, o sea, 11,5 veces más prevalencia de estas manifestaciones en pacientes con hepatitis C comparado con pacientes sin hepatitis. Lo mismo ocurrió con el caso del síndrome de Sjögren. Vemos que era más frecuente en los pacientes con hepatitis C y el OR le daba 2,29. Y en el caso de artritis reumatoide también era mucho más frecuente en pacientes con hepatitis C con un OR de 2,39.
En esta otra tabla, lo que quería mostrar era cómo tener manifestaciones reumáticas asociadas a la infección por hepatitis C aumenta los costos en salud. Principalmente tener, por ejemplo, vasculitis por crioglobulinas mixtas implica un gasto directo en salud de aproximadamente 120 millones. Tener un síndrome de Sjögren asociado implica un gasto en salud de 83 millones de dólares aproximadamente. Y aquí vemos más adelante en esta gráfica cuál es como la potencia o la fuerza de asociación entre cada una de las manifestaciones o de las enfermedades reumáticas con la presencia de la infección por hepatitis C. Vemos que lo más frecuente y la asociación más fuerte es con la crioglobulinemia mixta. Asociaciones medianas o menos fuertes se encuentran con, con el síndrome seco, la artritis y la osteoesclerosis, y mucho menos frecuente, pues, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis o las miositis inflamatorias y la poliarteritis nodosa. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué manifestaciones puede encontrar uno según el compromiso o el dominio que uno encuentra en la infección por el virus de la hepatitis C y cómo podemos de pronto diferenciarlas con enfermedades reumáticas. Primero vamos a hablar un poquito de poliartralgia y artritis. Vemos que se puede encontrar entre un 40-80% de los pacientes con el virus de la hepatitis C. El compromiso usualmente es bilateral simétrico y a diferencia de la artritis reumatoide es no deformante. El compromiso es muy similar a la AR, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas. En estadios tempranos de la R puede ser muy similar el cuadro clínico y la presentación. Y lo relevante es que la mejora con la erradicación del virus de la hepatitis C. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Pues primero teniendo en cuenta que la infección por hepatitis C es un poco más frecuente en hombres comparado con el AR que se suele encontrar más que todo en mujeres. Lo otro es el compromiso no deformante, entonces con un estudio radiográfico si vemos erosiones o deformidades, pues probablemente sugiera más una AR que una hepatitis C. Y lo otro es que uno podría apoyarse de anticuerpos como el anticuerpo anti-CCP, donde vemos que la positividad de este anticuerpo en pacientes con infección por hepatitis C es realmente rara y tener positivos estos anticuerpos pues probablemente sugiera más una R que una infección, una artralgia o una artritis por hepatitis C. En el caso de las mialgias se presenta más o menos en un 15% de los pacientes. Se ha descrito, se ha encontrado el virus como tal en las fibras musculares, entonces se cree que ocurren por compromiso directo del virus a nivel del músculo. Y algo muy que no está muy claro es su relación con la fibromialgia. Se sabe que más o menos en un 57% de los pacientes con infección por hepatitis C tienen un cuadro clínico muy similar al de la fibromialgia y un 15% de pacientes con fibromialgia tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces no sabemos realmente si es una cosa coincidencial, si es un evento de causalidad. Tocaría hacer más estudios eh, más adelante para poder saber un poco más acerca de cuál es la relación entre estas dos enfermedades, pero tener en cuenta pues que se pueden solapar o se pueden presentar de formas muy similares. Con respecto al síndrome seco, pues principalmente lo que uno encuentra es seroftalmicerostomía en un 20-30% aproximadamente. Y lo que ocurre, algo similar al daño o a las mialgias, es que hay compromiso directo del virus a nivel de las glándulas exocrinas. ¿Cómo diferenciamos esta patología del síndrome de Sjögren como tal? Pues realmente la forma de hacerlo es con una biopsia de glándula salival, donde vemos que básicamente en el caso de la infección por hepatitis C, el daño no es, digamos, hay un daño funcional de las glándulas exocrinas, pero no hay un daño de la glándula como tal. Los infiltrados son principalmente de linfocitos T CD8, a diferencia del Sjögren que tiene infiltración predominantemente de linfocitos T CD4. El compromiso en hepatitis C es pericapilar, a diferencia del periductal que ocurre en el síndrome de Sjögren. Y usualmente en el virus de la hepatitis C no hay destrucción de los ductos. También se ha detectado el virus a nivel de la saliva y células epiteliales, lo que lo da pues directamente del daño producido por el virus directamente en la glándula. Y lo otro es que se han descrito asociaciones genéticas con el HLA-DQB102. Tan importante es la infección de la hepatitis C y su relación con los síntomas secos que inclusive la hace regular en sus criterios clasificatorios para el síndrome de Sjögren incluyen como un criterio de exclusión tener hepatitis C activa para pensar pues en una causa secundaria de los síntomas secos y no en un Sjögren primario. A nivel del compromiso vascular, tenemos entonces lo más característico de la crioglobulinemia mixta, que se puede presentar en un 40-80% de los casos, que es importante pues que si bien hasta el 80% de pacientes pueden tener crioglobulinas en la sangre, solamente un 5 a 10% de estos pacientes presenta síntomas. Usualmente esto ocurre en mujeres mayores de 50 años y se presenta como una vasculitis de pequeño vaso que es mediada por inmunocomplejos.
El compromiso principalmente es a nivel de cuatro órganos: la piel, las articulaciones, el riñón y los nervios periféricos. Y algo que hay que tener en cuenta es que cuando hay compromiso renal, isquemia intestinal y hemorragia pulmonar, eso habla de un pronóstico más sombrío. En el caso de la poliarteritis nodosa, esta se presenta hasta en un 10 a 20% de los pacientes. Realmente a nivel de los virus hepatotropos es más frecuente asociado con la hepatitis B y no tanto con la hepatitis C, aunque también se han descrito asociaciones, y se caracteriza por un compromiso que se manifiesta como púrpura, livideo reticularis, artralgias y pérdida de peso. Pero también puede tener compromiso en otros órganos como nivel nervioso con mononeuritis múltiple o polineuropatía, dolor abdominal con sangrado digestivo inclusive, lesión renal aguda, fiebre, hematuria, y esto habla también de un pronóstico un poco más sombrío por un cuadro mucho más agresivo de la enfermedad. Ya cuando hablamos de los autoanticuerpos y cuál es su prevalencia a nivel de infección por hepatitis C, vemos que más o menos uno encuentra autoanticuerpos positivos en un 50% de los pacientes con hepatitis C, siendo el más frecuente en un 70% el factor reumatoide, seguido por las crioglobulinas en un 50%, ANCAS en un 40%, ANAS en un 30% y la anticardiolipina en un 20% aproximadamente. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente por lo que lo vamos. Uno, por su interacción de la interacción de la hepatitis C con el linfocito B, que genera estimulación crónica por los antígenos y expansión clonal, generando pues errores, digamos, en la hipermutación somática y reconocimiento de antígenos propios como extraños, y el mimetismo molecular que tienen algunos antígenos de nuestro organismo con los antígenos del virus de la hepatitis C. Si uno se pregunta, bueno, ¿y de qué depende las manifestaciones extrahepáticas y reumáticas de la infección por hepatitis C? Depende de que tenga autoanticuerpos, de la carga viral, del estado de la infección. Entonces, para eso, pues traigo un estudio que se hizo en el año 2023 a nivel de Taiwán, un estudio de cohorte transversal que se hizo entre 2017 y 2019, donde buscaron cuál era la prevalencia de infección de manifestaciones extrahepáticas según el estadio de la enfermedad, dividiéndolo en inactivo, activo y cirrosis. Perdón. La cirrosis la definieron como una ecografía que tuviera pues cambios nodulares crónicos propios de la cirrosis. La infección activa la definieron como tener una ALT elevada, más de dos veces el límite superior normal, y el estadio inactivo pues como una ALT normal. Y para esto incluyeron 77 pacientes. En esta tabla lo que quería mostrarles era cómo síntomas como ojo seco, boca seca, artritis, fotosensibilidad y la positividad de autoanticuerpos como el factor reumatoide, los ANAS, el antirroyantila, realmente no tenían ninguna diferencia estadísticamente significativa documentada o evidenciada por el valor de P que vemos en la última columna, independientemente de su estadio, si estaba en activo, activo o en estadio de cirrosis. Cuando miramos o lo comparamos con respecto a la viremia, entonces vemos que nuevamente la presencia de estos síntomas cardinales o la presencia de autoanticuerpos tampoco tuvo una diferencia estadísticamente significativa, evidenciado por el valor de P, independientemente de que el paciente tuviera carga viral detectada en sangre o no la tuviera. Cuando miramos ya con respecto a la positividad de algunos autoanticuerpos, en este caso del factor reumatoide, sí vemos que el tener un factor reumatoide positivo aumentaba la probabilidad de que el paciente presentara artritis como manifestación extrahepática, y eso con una P estadísticamente significativa de 0,04. Y a nivel de los ANAS, vemos que tener unos ANAS positivos se asociaba con una mayor prevalencia de tener ojo seco, no tanto los otros síntomas, comparado con pacientes con ANAS negativos, con un valor de P también estadísticamente significativo de 0,03. Y esto que nos sugiere, pues es un estudio pequeño con sus limitaciones, una muestra que podría ser mayor o que requeriría estudios con tamaños mayores para poder corroborar estos hallazgos. Sin embargo, pareciera que no es tan importante el estadio de la enfermedad, si está inactiva, activa o en cirrosis. La carga viral tampoco pareciera ser importante si es detectable o no en la sangre, sino que pareciera que tiene más que ver con la presencia de los autoanticuerpos, lo que sugiere o aumenta la probabilidad de que el paciente tenga manifestaciones extrahepáticas y puntualmente reumáticas. Ya cuando hablamos un poco del abordaje y el tratamiento, pues lo importante acá es, o la primera gráfica que quería mostrarles era, bueno, cómo la infección por hepatitis C puede tener varios síntomas o síndromes relacionados. Aquí en la parte izquierda tenemos el síndrome seco relacionado con el hepatitis C. Básicamente hay un compromiso de glándulas salivales leve. Uno encuentra la positividad del anticuerpo contra la hepatitis C. No suelen tener antirro y antila positivos.
El factor reumatoide puede estar o no positivo, anti-CCP actualmente están negativos, puede o no haber crioglobulinas, y lo otro es que tiene complemento normal. En el caso del síndrome de crioglobulinemia mixta, pues lo que uno suele encontrar son crioglobulinas mixtas positivas. La infección o los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C puede encontrar un complemento 4 disminuido, factor reumatoide positivo y el resto de cosas pues normales. En el caso de la artritis relacionada con la hepatitis C, usualmente, como decíamos, es no erosivo, suele ser un compromiso pues más oligoarticular. Uno tiene pues, los anticuerpos contra el virus positivos, el factor reumatoide positivo, pero característico, el anti-CCP debe estar negativo, porque eso nos ayuda a diferenciarlo con la artritis reumatoide. Puede tener crioglobulinas positivas o no, y usualmente el complemento está normal. Y la diferencia principal con el síndrome de Sjögren y con la artritis reumatoide sería para el caso del síndrome de Sjögren un compromiso de las glándulas salivales mucho más severo, positividad para los anticuerpos anti-ROY y anti-LA. Y en el caso de la artritis reumatoide, pues básicamente tener un compromiso más simétrico erosivo y que tenga anti-CCP positivos. En el caso del enfoque como tal de la artritis crónica por el virus de la hepatitis C, pues vemos que si el paciente tiene positividad, anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis C, pues uno debería hacer un estudio con crioglobulinas, refactor reumatoide, anti-CCP, radiografías y complemento. Básicamente, si uno encuentra que el paciente tiene unos complementos normal, tiene factor reumatoide positivo y tiene anti-CCP positivo, pues uno podría hablar de una artritis reumatoide asociada. En ese caso, pues el tratamiento con los fármacos modificadores de la enfermedad, hidroxicloroquina, los metotrexato, los anti-TNF, anti-CD20 y los glucocorticoides pueden ayudar al manejo de este caso de pacientes. En caso que el paciente no tenga anti-CCP positivo, sino que solamente tenga el factor reumatoide, pues probablemente hablaremos de una artritis relacionada con el virus de la hepatitis C. Y para eso, pues faltan estudios, pero pareciera que también utilizar glucocorticoides en dosis bajas, hidroxicloroquina e incluso DIMARS podría ayudar un poco a favorecer la resolución de este cuadro clínico. Sin embargo, lo más importante es el tratamiento antiviral. Aquí hablando un poquito de el prototipo claro de las enfermedades extrahepáticas y reumáticas de la infección por hepatitis C, que es la crioglobulinemia, vemos como dependiendo digamos, la fisiopatología de la enfermedad, tenemos distintas opciones terapéuticas. Entonces, hablan de que existen como tres formas de tratar la enfermedad, una forma etiológica, una forma patogénica y otra forma sintomática. Básicamente, el tratamiento etiológico sería el tratamiento antiviral, que dependiendo de la severidad de los síntomas extra hepáticos y reumáticos, pues uno puede hacerlo de forma secuencial o combinado. En este contexto, pues lo importante, como les decía, son los antivirales, un, un abordaje más patogenético, donde tenemos principalmente los anti-CD20 como el rituximab y otros inmunosupresores como la ciclofosfamida. Y a nivel ya sintomático, pues dependiendo de la severidad de los síntomas, pues uno puede utilizar glucocorticoides, perdón, colchicina e inclusive terapia de recambio plasmático para poder dar el tratamiento de estos pacientes. ¿Y cómo escoge uno el tratamiento? Pues realmente depende de la severidad de los síntomas. Si el síntoma es leve o moderado, por ejemplo, solamente hay compromiso de la piel y articular o compromiso neurológico pero leve, uno podría utilizar dosis bajas de glucocorticoides junto con el tratamiento antiviral. En casos moderados a severos como que tenga hepatitis crónica activa, glomerulonefritis o vasculitis a nivel de la piel, uno puede utilizar dosis medias de glucocorticoides junto con su tratamiento antiviral y asociado a no a rituximab. Y en caso de compromiso más severo, como glomerulonefritis, neuropatía o vasculitis distribuida por toda la economía corporal, pues uno debería utilizar más recambio plasmático, glucocorticoides y utilizar algún inmunomodulador, ya sea rituximab o ciclofosfamida. Y básicamente dependiendo de qué es lo más severo, si las manifestaciones hepáticas o las manifestaciones extrahepáticas, pues uno puede arrancar primero con el antiviral y luego con el inmunomodulador o iniciar con el inmunomodulador y luego darle el tratamiento antiviral. Y finalmente, a modo de conclusión, de resumen para el resto de los tratamientos de las manifestaciones extrahepáticas, tenemos entonces que para el manejo de vasculitis tenemos glucocorticoides, rituximab, ciclofosfamida y la plasmaféresis, puntualmente en el caso de las crioglobulinas. Para el caso de artritis tenemos glucocorticoides, hidroxicloroquina y los DIMARS. Y para el síndrome seco, pues importante que el tratamiento sería más que todo sintomático, no requeriría inmunomodulación, sino que el tratamiento sería más que todo el mismo del tratamiento transversal de todas las manifestaciones, que sería el tratamiento antiviral, porque como vemos que son manifestaciones asociadas a la infección, pues la erradicación de la infección
va a favorecer pues la recuperación o la mejoría de todos estos síntomas. Ya como mensaje para llevar a casa, pues tener en cuenta que las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C pueden simular muchas enfermedades reumáticas. En general es muy difícil diferenciar enfermedades reumáticas primarias de manifestaciones de la hepatitis C. Sin embargo, hablamos de algunas pistas que nos pueden ayudar, sobre todo en el caso de AR con el compromiso erosivo y la positividad de los anti-CCP en el caso de la AR, que no ocurre en el caso de la hepatitis C. Y en el caso del síntoma del síndrome de Sjögren, pues básicamente tener una hepatitis activa, eso nos obliga, nos descarta, digamos, de entrada por criterios clasificatorios la presencia de un síndrome de Sjögren. Sin embargo, ahí la histopatología va a ser muy importante para mirar pues esas diferencias tan características de ambas enfermedades. Tener en cuenta que las artralgias de los síntomas secos son las más manifestaciones más frecuentes de la hepatitis C. Siempre descartar infección por hepatitis C, como hablábamos antes del diagnóstico de Sjögren. Tener en cuenta el papel del linfocito B y cómo la detección y el tratamiento antiviral son pilares del tratamiento de todas estas enfermedades. Y recordar que los glucocorticoides, los DMARDs y la terapia biológica juegan un papel muy importante en los casos más severos. Eso sería todo. Y muchas gracias eh, a todos los que estuvieron aquí en la presentación.